Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y a quienes nos ven por streaming en telemetro.com/radio y en Metcon Go. Hoy, miércoles 13 de enero del año 2021. Y los concejales y alcaldes de nuestro Panamá, en plena pandemia, siguen haciendo de las suyas. En este caso, ahora en el distrito de San Miguelito. ¿Viste lo de que se aprobaron gastos de movilización para cada uno de ellos, alcalde incluido, por $4,000 al mes, en plena pandemia, en el año 2021? En el presupuesto. Son unos cínicos de marca mayor. Es decir, les importa cero el país, les importa solo con ellos. ¿Qué tanto se tiene que movilizar un concejal en el distrito de San Miguelito para que requiera gastarse $4,000 al mes en movilización? Es la pregunta. Sí, o sea, si tuvieran el mejor, o sea, pongamos que se gastan $70 en gasolina cada semana, $280, ¿dónde está el resto de la plata que llega a $4,000? Explícame. Pero es que además son unos cínicos. Además, para eso reciben una dieta cada vez que se reúne el consejo, para eso reciben una asignación como salario, como presidentes de las juntas comunales de cada uno de los corregimientos. Es decir, no entiendo cuál es la lógica detrás de aprobar, y esto es como una moda, pues, que se han ido aprobando. El primero fue el de Colón, luego vimos que también el alcalde del distrito de Panamá y ahora el alcalde del distrito de San Miguelito y sus concejales. Es decir, y no hay quien le ponga el cascabel al gato en este derroche en medio de la crisis fiscal que está afrontando el Estado panameño en virtud de la pandemia. Bueno, y súmale a eso lo que se van a gastar, lo que se van a ganar el secretario y el administrador, y el subadministrador de la nueva Secretaría de Descentralización. $7,000 y $6,000. O sea, ellos van a tener salario de ministro. Explícame, Atenógenes Rodríguez. Se está creando burocracia. Mire, a mí me da miedo eso. Porque es que si fuera que agarraran gente de diferentes entidades y la concentraran en la autoridad, menos mal. No. Pero igual, ustedes no escucharon lo del Instituto de Meteorología que se va a crear. Aquí hay un montón de meteorólogos en diferentes entidades. Y yo hice la pregunta correcta cuando estaba conversando sobre el tema con los funcionarios, a ver si es que van a llevar a los meteorólogos de las diferentes entidades para el instituto. No. Son nuevas. Son nuevos. Seguimos. Entonces es burocracia y burocracia y va sumando burocracia sobre burocracia. ¿Quién te dijo que, al final, que no iban a llevar? Ahora no me acuerdo específicamente porque yo hice una entrevista sobre el tema cuando se dio el discurso del presidente, creo que era el señor Ducre, sobre ese tema de Instituto de Meteorología, porque a mí, o era el señor Mezquita, pues uno de los dos, en este momento no recuerdo, pero yo pregunté específicamente qué va a pasar con el Instituto de Meteorología. Lo que sí creo que es importante organizar toda la información que hay sobre meteorología del Estado, pero es que está dispersa en diferentes entidades. Agárralos a todos y mételos en un solo instituto. Y que eso sería lo lógico. Y que ese instituto le preste el servicio a las diferentes entidades del Estado. Pero no va a ser así. Cada uno se va a quedar o se va a seguir. ETESA va a seguir con su meteorología, el otro, y entonces al final llenas de burocracia. Y terminamos teniendo lo que tiene la Caja del Seguro Social. Y el MINSA. Que tiene un administrativo por un técnico. Por favor. Y duplicando ejercicios, como ocurre con la salud pública entre el MINSA y la Caja del Seguro Social. Lo que pasa es que tienes policlínicas enfrente de centros de salud. Y es parte del golpe, porque eso todo agrega burocracia. Claro, eso llena burocracia. No importa si la persona sabe o no sabe, no importa. Y no digo, hay muchos especialistas en el Estado, hay muchos técnicos en el Estado. Hemos visto ahora, en medio de esta pandemia, gente que realmente se ha destacado por encima de otros porque sí están haciendo su trabajo. Pero cuando vemos las realidades de números del seguro, que ahora entré en un diálogo, por cierto, la primera que hay que revisar es que esta historia de un administrativo por un médico no puede seguir. O sea, eso tiene que cambiarse. No puede el Seguro Social seguir sosteniendo a un administrativo por cada médico. El Seguro Social es escandaloso. Y eso porque se ha investigado la cifra del Seguro Social. No estamos hablando de otras entidades, pero estoy seguro, si uno se mete en el MOB, si uno se mete en el propio MINSA, si uno se mete en otras, se da cuenta esa relación administrativo versus técnico. En entidades tan técnicas es la que hay que revisar. Ahí es donde hay que cortar la grasa. Bueno, pero y si nos vamos con el seguro, vámonos al seguro. No solamente la directiva decidió, porque ellos son Dios, no emitir el informe que dicta la ley que tienen que emitir.
acerca de la situación y recomendaciones del programa Invalidez, Vejez y Muerte, para que sirviera como base del diálogo que empieza en 4 días y que, por cierto, ni siquiera sabemos detalles de ese diálogo. Más allá, las cifras no están completas. Si no sabemos dónde estamos parados, ¿cómo vamos a resolverlo? Pero peor, yo no sé si ustedes vieron la carta que anda circulando por ahí, que ya verifiqué que es verdadera y cierta y real, que habla de la ivermectina. Dice, no está aprobado el protocolo de uso, pero bueno, por mientras que se apruebe, por favor, denla en X dosis. Y no voy a mencionar la dosis aquí, porque sería hacerme eco de una pseudociencia, que es lo que está manejando el Seguro Social. Si una medicina no está aprobada... Pero eso igual que la hidroxicloroquina. Por supuesto, igual es que ya soltaron la hidroxicloroquina y ahora se metieron en la ivermectina. La tienen ambas en el kit que da el MINSA a las personas con COVID. Así y es. yo la única justificación que encuentro es que como se gastaron, no sé, 4 millones o 5 millones de dólares al principio de la pandemia en esas 2 medicinas mágicas, hombre, señores, desde que yo soy niño y tengo uso de razón, y después lo comprobé cuando estudié biología en el colegio, los virus anaeróbicos no tienen medicina para contrarrestarlos, se contrarrestan los síntomas, ¿verdad? Así es. Pero eso no ha cambiado todavía. Pero ¿qué síntomas se puede contrarrestar con una medicina para lupus, para artritis reumatoidea y para enfermedades autoinmunes y malaria, y la otra, un desparasitario y antipiojos? ¿Qué síntomas de un resfriado se pueden combatir con eso? Imagínense. Ninguno. Claro, pero analicemos lo siguiente, que es la contradicción en la cual entra mucha gente. Si el Ministerio de Salud, si la Caja de Seguro Social lo está recetando, entonces me dicen a mí, ¿y quién eres tú? Pues pregúntale al MINSA, pregúntale al seguro, ellos lo están recetando. ¿Eso es cierto? Problema, pero es gravísimo. ¿Cómo vas a...? Es grave, es grave. Que la autoridad de salud más importante de este país recete una medicina que no está aprobada. Eso y es lo aparte grave. Deje por escrito que no hay protocolos de uso reglamentados. Pero Eso que no importa, es lo grave. pero que no importa, que den tal dosis, a mí me demuestra que estamos en manos de unos incapaces. Si compraron de más, muchas cosas las dejan podrir. Que dejen podrir lo que no sirve, pero dejan podrir cosas que sirven para dar cosas que no sirven, que no están probadas y que pueden hacer más daño. Ciertamente. Yo recuerdo que en la Fiscalía General de Cuentas investigamos una lesión patrimonial casualmente por medicamentos que se dejaron vencer. Se compraron en lotes inmensos y se dejaron vencer. Pasa. Y mucho. Pero lo grave de esto, y ya lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora, es que las personas que sí requieren de esos medicamentos para atender sus dolencias, no los encuentran porque se han agotado, porque la gente cree en fórmulas mágicas. Y como hay gente irresponsable promoviendo esas fórmulas mágicas, no solamente las autoridades, que ya es un pecado mortal, sino personas que en las redes sociales y en chats y todo se dedican a buscar videos que hay en redes sociales de médicos. Claro, lo que pasa es que esas personas se sustentan en las entidades oficiales que son las que deben regular esto. Ese es el problema terrible. más grave. Ese es el escenario caótico en el cual nos encontramos con relación a esas medicinas. Entonces uno queda como loco. Pero es que ¿de qué me vas a hablar tú si resulta que el MINSA y resulta que el Seguro Social sí la están recetando? Entonces... Bueno, yo al que me manda, a todo el que me manda... Queda haciendo una decisión particular. Así es. Lo que podemos recomendar a la gente, infórmense, señores, lean. A todo el que me manda esas cosas, le digo cuál es tu fuente y le mando la fuente oficial, que en el caso de esas medicinas, la fuente oficial más seria es la Federal Drug Administration. Claro, sí, a mí, ¿sabes qué me preocupa? Quedan como creyendo en fantasmas. O sea, la gente piensa que las soluciones son mágicas, que con una varita resuelve el problema. Primero no fuera pandemia y segundo ya lo hubiéramos erradicado. Exacto. Pero mira lo que me preocupa más todavía. Aquí no hay magia. A mí lo que me preocupa más todavía es que ni siquiera sabemos el daño que está causando eso, porque además de permitir medicamentos no aprobados, están evadiendo darnos las cifras. ¿A cuánta gente le han dado ivermectina? ¿A cuánta gente le han dado hidroxicloroquina? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuántos han muerto usando hidroxicloroquina? Como dice bien los doctores varios, los muertos no cuentan su historia. Y los vivos no saben si fue por eso o por otra cosa. Bueno, en estos días en Argentina circuló en medios reconocidos de Argentina, me refiero a los medios grandes, Clarín, La Nación, etcétera, un fallo de un juez que le ordenó a un médico
administrarle a un paciente enfermo de COVID ivermectina. Y al día siguiente la noticia fue que el paciente falleció, ¿no? Perdón, era dióxido de cloro, que esa es otra de las fórmulas mágicas. Ese es otro. Dióxido de cloro, corrijo. Y esa es otra de las fórmulas mágicas, dióxido de cloro. Dióxido de cloro es un tóxico, señores. Sí. Le administraron a un paciente de 90 y tantos años dióxido de cloro por orden de un juez. Lo que es más grave aún, que hace un juez entrando a definir cuestiones eminentemente científicas y médicas. Ah, bueno, el paciente falleció. Entonces dirán, no, es que se murió de viejo o es que estaba muy avanzado, que no se puede estar jugando con las cosas de la ciencia. Y si la propia autoridad te dice, tómate esto que no está aprobado, ¿cómo esperamos que el Consejo Técnico, que las facultades, todo lo demás, censuren como es su función? Es su función, sancionar y censurar a quienes sin idoneidad recomiendan tratamientos no probados. Hemos visto bastante de eso en las redes sociales y muchos hemos pedido, que los controlen. Oye, hay un artículo de la ley de medicamentos que establece la prohibición. Artículo 358 de la ley 1. De que personas no idóneas estén recomendando medicinas. Pero ¿cómo esperamos que los sancionen si las propias autoridades en medios de hacen lo comunicación mismo? o en redes sociales? No idóneas, o sea, aquí hay influencers recetando, comentaristas recetando, periodistas recetando. No sé cómo se atreven a recetar. Y encima, ¿saben qué es lo peor? Que hay gente que obviamente en medio de la desesperación y de la desinformación de ver de qué forma se cura, pues. Ahora, y de la desinformación, claro, pero ¿quién responde si un paciente? Con el azar. Yo quiero saber quién responde en este país si un paciente, siguiendo las instrucciones de cualquiera de estos que acabas de mencionar, se muere. Te aseguro que mucha gente se toma todas esas medicinas y entonces después va al médico y le echa la culpa al médico. Pues claro. Y fue la otra medicina la que lo mató. Desde todo punto de vista es indeseable, aberrante y terrible la situación, porque supongamos, en gracia de discusión, que la gente sale desaforadamente a comprar ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, etcétera, solo para tenerlo en su casa por si acaso. Crea un desabastecimiento de la gente que sí lo necesita. Ya ahí la cosa comienza mal. Pero si además de eso tenemos el escenario de que las autoridades las incluyen en el kit, promueven el consumo, hombre, es una situación realmente ya de un manejo irresponsable desde todos los ángulos que se le quiera mirar. Y además, porque esa es otra, Atenógena y Flor, el argumento es que las grandes farmacéuticas no quieren esto porque es que como son medicamentos baratos. ¿Qué baratos? La ivermectina, la caja cuesta $35. La vacuna de Pfizer-BioNTech, que es para uso humano, no para uso veterinario ni para matar piojos ni parásitos, sino para el COVID, cuesta $12. ¿Cuál es más barata? ¿No? Entonces, estos medicamentos todos son producidos por grandes farmacéuticas. Y el impulso desenfrenado, como ocurrió cuando la gente se volcó a adquirir papel higiénico y se abasteció de papel higiénico en los supermercados, una locura, de estas medicinas, produce grandes fortunas a los laboratorios. Y esto es a nivel mundial, esto no es solo de Panamá el fenómeno. Y entonces te ponen de ejemplo, no, es que en Bolivia la están usando. Es que en Guayaquil la están usando. Lo que a mí me indica también que hay inescrupulosos por mercaderes de la mentira que están detrás promoviendo esos medicamentos. El 80% de las personas que se contagian de COVID se curan sin nada, solo con agua y reposo. Exacto, y juegan con esa estadística. Entonces dicen, no, lo que pasa es que fue mi fórmula milagrosa la que te salvó. No, esto es la estadística. Bueno, pero por eso es importante que muestren la data. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde se está muriendo la gente. Mira, nos hablan de 65% de capacidad hospitalaria. Entonces, ¿cómo se están desbordando las morgues? ¿Dónde se está muriendo la gente? Eso es importante saberlo. También es importante saber dónde las edades, las comorbilidades. ¿Cuándo es la comparecencia de los ministros a la Asamblea o ya fue? No ha sido y no han puesto fecha. Me imagino que la otra semana. No le han puesto fecha. Pues ahí se deben de velar varias de esas interrogantes que están en el cuestionario de 21 preguntas no cerradas que le van a formular. Y deben recibir muchas más. Tenemos una pausa y regresamos aquí en Cuarto Poder. Estaremos hablando con Guillermo Sainmalo en unos minutos. Hola, ya estamos de regreso con más. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Hombre, vamos a conversar con Guillermo Sainmalo, empresario del café, por cierto, para los que no lo saben. O sea, Guillermo Sainmalo tiene una de las marcas de café
diría yo, más exquisitas del mundo. Es uno de los cafés, Guillermo, ¿me escuchas, no? Es uno de los cafés que se paga más caro por libra en el mundo, si no es el más caro, ¿verdad? Creo que es así, ¿o me equivoco? Sí, sin lugar a dudas, gracias a Tenógenes por la propaganda, así es. Y además que el café de Panamá, o sea que hay que celebrarlo, ¿no? Definitivamente. Se venden $10,000 el kilo. Wow, Esta mañana me estoy tomando como 200. Oye, pero esta mañana me preguntaban, dije, yo decía, probé café y decía, esto sabe, no es ese café, advierto, ¿no? Pero probaba el café y decía, esto sabe a gloria. Y me preguntaba, ¿a qué sabe la gloria? Yo, a café. A café. Mira tú, tremenda. Lo voy a usar. Buen eslogan. Oye, Guillermo de Saimalo también es empresario turístico. Y además es un permanente preocupado por la vida política del país. Preocupado y corriendo, ¿no? O quiere correr, ¿no? Yo creo que uno nunca puede dejar de aspirar, Flor. Pero ahorita mismo estamos aquí por el tema de lo preocupado que estamos con el país. Cuéntanos acerca de eso, sobre todo por las decisiones que se han tomado en las últimas semanas. La de ayer, bueno, de lo que viene. Y de lo que ha sido todo el manejo de la pandemia. ¿Cómo lo evalúas? Yo estoy preocupado porque desde la perspectiva de estar afuera del Estado, vemos que no hemos aprendido de los errores que hemos hecho. Entonces, el 2020 ya pasó, estamos en el 2021, y tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que cambiar de actores, tenemos que tomar decisiones diferentes, tenemos que tener un vínculo con el sector privado más proactivo, diseñar planes que sean más efectivos. O sea, no puede ser que países como Costa Rica, la economía del 2020 va a decrecer 5%, la de nosotros 12, 15, quién sabe. Hoy en día ya estamos arriba de 400,000 desempleados. Por primera vez en yo no sé cuántos años, Panamá tiene más personas en el sector informal que formal. Uh-huh. Hay que hacerlo diferente y me preocupa o nos preocupa que hay una desasociación entre los que están en el Estado y los retos económicos y sociales que está teniendo el país. Creo que no lo entienden o no están conectados o como se ha dicho en otros sitios, los tienen cuenteados. Vamos a desgranar un poquito eso. Podemos empezar con las playas, por ejemplo. En el anuncio que dieron ayer, dejan por fuera las playas hasta el 15 de marzo. Esto representa casi que la estocada final al turismo interno. Y además, al no tener acceso ni apertura de playas aquí, pues además estamos favoreciendo a los países vecinos. Que son competencia. Por supuesto, ¿no? O sea, no puedes abrir playas en Panamá, pues la gente se va a las playas de Costa Rica o a las de Colombia. Entonces, la opinión, por favor, al respecto. Yo creo que no hay un plan adecuado. O sea, el plan no es de salud, el plan es del país. Tiene que haber una dirección que lleve el tema del COVID. Hemos propuesto muchas veces que haya un gerente general del COVID, de la misma manera que tiene un gerente general de las Olimpiadas. Tiene una persona que conjuga todos los esfuerzos que se tienen que llevar para hacer las cosas bien. Pero no podemos tomar decisiones políticas a retos técnicos. El tema de las playas, el manejo de las playas, el manejo de la gente en las playas, la aglomeración de las personas en las playas, es un reto técnico, pero la decisión se toma política porque no quiere favorecer a uno o no favorecer a otros. Y al final del día lo que estamos es desfavoreciendo a todos porque le estamos pegando a la economía. Y le estamos pegando a la economía por falta de plan, por no tener las personas adecuadas, tomando decisiones adecuadas. Los que no quedaron noqueados en el 20 porque los salvó la campana, en el 21 están listos para la foto. Guillermo, una de los cuestionamientos que se han hecho por parte de algunos empresarios y miembros de la sociedad civil, de estos que son influenciadores de la opinión pública, opinion makers, es que las decisiones se están tomando más con base en el control de la población por parte de los estamentos de seguridad que con base en criterios científicos. Y eso es lo único que explica, por ejemplo, el cierre de las playas. En playas que jamás en Panamá han tenido aglomeraciones como las de Copacabana o Cartagena o qué sé yo, decir que la asistencia de personas a las playas
es foco o puede ser foco de contagio, no deja de ser una cuestión bastante discutible. Pero por supuesto que cerrarlas es más fácil cerrarlas para efecto del control de los estamentos de seguridad, para evitar fiestas, parkings, cuando sería más lógico, por ejemplo, prohibir los paseos, si eso es lo que se quiere. Pero es una decisión que sería cuestionada políticamente por ser discriminatoria. Claro. Entonces, tu opinión sobre eso. No, mi opinión es la misma que hay con los demás. O sea, una falta de plan no es un plan. O sea, ya tenemos suficiente camino recorrido para poder tomar mejores decisiones, para poder activar la economía, para poder generar ese microempleo que es tan importante. No sé si el 75% del empleo en Panamá es la pequeña empresa. Entonces, este tipo de actividades lo único que hace es que afecta la capacidad de esas personas poder generar un sustento digno para poder llevar a la casa. Nosotros no podemos seguir tomando esas decisiones. Y el Estado oye, pero no escucha. Porque el Estado sí es accesible, pero pareciera que no escuchara, porque mucha gente va con muy buenas ideas, aportan muchas soluciones creativas en muchos casos, y apalancándonos en un año de grandes fracasos, y ahora estamos haciendo lo mismo. ¿Qué pasa cuando tú le das la misma solución a un problema? Le vas a dar el mismo mecanismo al mismo problema, la solución es igual. Entonces, si fracasamos el año pasado, vamos a volver a fracasar este año. Y ojo, no es todo el Estado, porque el panameño también se porta bastante mal. Entonces, castiguemos al malo y premiemos al bueno, pero no le puedes hacer la misma solución a todo el mundo porque afectas a todos. Y el tema económico tiene unas afectaciones importantes. Ya con estas medidas que se tomaron, de la manera que se tomaron, ya vamos a perder el primer trimestre de nuevo. O sea que el primer trimestre del año ya lo vamos a perder. O sea que esas expectativas que teníamos de que la economía le iba a ir mejor este año, que íbamos a generar empleo, vamos a estar mal de nuevo. De aquí a abril, la economía va a estar muy afectada. ¿Qué sentido tiene abrir los cultos y no los teatros, los cines, los restaurantes? Ay, no tengo la menor idea, Flor. No tengo la menor idea. Yo no sé qué les pasa por la cabeza. Panamá está decepcionado, está frustrado. No sé qué te puedo decir. Mira, el tema del hipódromo. En el resto de los otros países, donde hay pandemia, igual que aquí, lo que hacen es que tienen la actividad abierta, pero sin público presente. Entonces, ¿qué haces? Generas empleo, no tienes aglomeraciones, y la actividad está generándole plazas a más de quién sabe cuántos miles de panameños. No solamente en el hipódromo, sino en el agro, porque el hipódromo, los caballos es algo del agro. Lo cerraron porque lo consideran igual que un casino. Eso no hace sentido. Le está generando una presión económica a muchísimas personas y tiene una actividad cerrada que no hace sentido cerrarla, por lo menos no de esa manera. Guillermo, hay algo que dijiste al principio y no quiero que pase desapercibido. Dijiste claramente que hay una disociación entre las decisiones o una desconexión o disociación, creo que usaste la palabra disociación, entre los que están tomando las decisiones y la realidad de lo que está viviendo el panameño. Entonces, ¿quién es el que se está equivocando? ¿O quién es el que está desconectado? ¿Es el ministro? ¿Son sus asesores? ¿Es el presidente? O sea, ¿quién? Porque debe haber alguien desconectado de la realidad por esa frase que utilizaste. Yo creo que el reto es tan grande que la única manera de entenderlo es tener personas al lado tuyo que entiendan cómo atender un reto tan grande. Nadie espera que el Estado tenga todas las soluciones. Y las soluciones no son del Estado. El Estado solamente tiene que tener la base para que nosotros podamos construir aquí cosas. Hay muchas empresas que están tomando iniciativas propias para atenderlo, pero también esas iniciativas están limitadas por el rango de movimiento que el propio Estado te da. Entonces, hoy en día, yo pienso que al presidente lo tienen cuenteado. Yo no sé si lo tienen cuenteado los asesores que tiene al lado, o los ministros no tienen la información que deben tener, pero siento que hay una desconexión importante entre el reto económico y social que tiene este país con las medidas y la manera que estamos tomando las decisiones. O sea, este es el rumbo no adecuado. El problema lo tiene quien cuentea o quien se deja cuentear. Mira,
Yo creo que el presidente tiene la capacidad de convocar a suficientes panameñas y panameños que le lleven soluciones. Yo creo que los panameños estamos comprometidos con ir a aportar, trabajar, ayudar. Y yo creo que le toca al presidente abrir las ventanas un poco y cambiar el equipo y atraer a mejores. Mira el ejemplo del Canal de Panamá. El Canal de Panamá ve el reto del COVID, ve el reto del comercio, hace una política de ahorro, hace un plan de ver cómo van a lidiar con esto. Y este año, el año 2020 que pasó, probablemente el Canal de Panamá ya tenía un récord en ganancias, en efectividad operativa y demás. Tú ves Costa Rica, incremento del costo del Estado en el año 2020 Costa Rica, 0. Panamá, 10%. Una falta de plan, una falta de un plan adecuado. ¿Cómo nosotros vamos a tener cifras tan disímiles a Uruguay y Costa Rica? Ni hablar de Nueva Zelanda y Israel. Obviamente. Nosotros tenemos otros ejemplos en el mundo que seguir. Nosotros tenemos instituciones del Estado que lo han hecho bien. Pero ¿por qué nosotros nos tomamos el trabajo en serio en el canal y no en las otras instituciones? Voy a decir, ¿por qué? Porque está totalmente separado del tema político. Y las decisiones son técnicas. Y las decisiones son técnicas, aportándole a Panamá. Ese mismo... pero eso me llama a otra pregunta. Entonces lo que usted está viendo... Y el presidente tiene que abrir las ventanas y sí, pero eso me lleva a otra pregunta, Guillermo, porque es que lo que tú estás viendo entonces es que aquí las decisiones se están tomando de forma política, a pesar de que estamos hablando de un problema técnico. La pandemia, más allá de la salud, es un problema de flujos y de control de esos flujos en las instituciones para evitar el colapso y evitar crisis sanitarias. Es un problema técnico, pero por lo que usted está viendo, y lo que creo que muchos estamos viendo también, esto es un problema que lo están viendo de manera política en este momento. Yo estoy convencido que sí, Atenor. Yo estoy convencido de que nosotros estamos en un muy mal camino y nosotros podemos tener un muy buen camino. Por ejemplo, Panamá, a diferencia de los países vecinos, tiene los fundamentos de su economía claros y hacia adelante son los mismos. Redistribución de materia prima para la región, servicios financieros, servicios técnicos, seguros. O sea, la economía de Panamá hacia adelante tiene muchas oportunidades. Ahora en el tema de turismo, en la exportación del agro. El año pasado en el tema del banano a Panamá le fue increíblemente bien. En el café le fue bien en exportación. O sea que hay unas muy buenas oportunidades. Pero para poder capitalizar esas oportunidades, tenemos que tener a mejores representantes en los puestos de mando del Estado. Que tenemos un año de estar trabajando, tratando, aportando, y no hay cambio de rumbo y no hay cambio de mecanismo de cómo se toman las decisiones. Y lo que yo estoy haciendo aquí hoy no es una crítica al gobierno, yo estoy diciendo lo que decimos todos nosotros en todas nuestras casas. Pero algo está pasando que el presidente de la República no le está llegando la información adecuada. Pareciera que lo estuvieran cuenteando. Y el presidente de la República tiene la capacidad de convocar a mejores panameñas y mejores panameños para darle a este país una ruta diferente que pueda generar muchísimos empleos. Guillermo, a propósito de convocar, ya cada vez es más el número de personas, presidentes de partidos políticos o secretarios generales de partidos políticos, gente de la sociedad civil, que arguye que la pandemia vino a desnudar todas nuestras falencias como estructura social y como Estado, y que por lo tanto Panamá requiere de una reingeniería urgente. Y con base en eso, hay ya grupos que están tratando de organizarse para convocar una recolección de firmas con miras a que el Tribunal Electoral convoque a una asamblea constituyente tal como está previsto en el artículo 314 de la Constitución, para allanar el camino a una reestructuración de nuestro Estado. ¿A usted qué opinión le merece ese tipo de iniciativas en estos momentos? Bueno, es una iniciativa democrática, es parte del proceso democrático. Yo soy fiel creyente de que nosotros tenemos que aprender a reinventarnos en el tiempo y no podemos vivir con normativas que hoy en día están desfasadas para la gestión o la mejor gestión democrática del país.
yo creo que Panamá tiene que hacer cambios importantes. Y los cambios los tenemos que hacer los propios panameños. No es todo un tema del Estado, es cómo nosotros nos comportamos, qué es lo que nosotros le exigimos al Estado, cómo le aportamos. Hay cambios importantes que se requieren y es parte del ejercicio democrático del país. A mí me parece adecuada la ruta. Creo que tenemos ahorita mismo una oportunidad importante para hacer cambios estructurales al país, para poder servirlo mejor, particularmente en áreas como educación, que requieren tantos cambios, ¿no? Pasando un poquito al tema político, que es desde donde en teoría se pueden concretar los cambios que uno propone desde los micrófonos, quiero preguntarte acerca de la contienda interna del PRD, que cada vez está más cerca y que cada vez vemos más seccionada y cada vez más lejos a las corrientes. Que si Gaby Carrizo, que si Pedro Miguel González, que si Benicio Robinson, etcétera. ¿Mantiene tus aspiraciones presidenciales y quién te apoya dentro del PRD? ¿Qué corriente? El PRD ahorita mismo tiene que pasar por una reestructuración importante, Flor. Uh-huh. ¿Es el PRD hoy el mejor representante para Panamá? No. ¿El PRD puede ser el mejor representante de Panamá? Por supuesto que sí. ¿Debe serlo? Sí. ¿Es el partido que agrupa más profesionales? Sí. Pero el PRD tiene que pasar por unos procesos de autocrítica importantes. El PRD es un partido de línea. ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la línea? El PRD hoy en día representa más del 20% del voto. Entonces, para que la gente se sume al PRD, el PRD tiene que mostrarle al país que es la luz y que entiende cuál es el camino hacia ahí. Y para eso hay que cambiar de cómo se están haciendo las cosas. Lo que pasa es que para esa línea se necesita liderazgo. ¿No hay liderazgo entonces en el PRD? Yo creo que es un liderazgo ahorita mismo que va a cambiar, van a cambiar los líderes del partido. El partido se lo exige, la sociedad civil le exige al PRD que tenga un grupo de representantes diferentes y que le muestren una cara y un actuar diferente al país. Bueno, la sociedad civil le viene exigiendo eso y muchas otras cosas al PRD y simplemente no ha sucedido. La pregunta es, ¿tiene usted la aspiración y quién lo apoya? ¿O qué facción, qué corriente se siente más identificado dentro del partido? De nuevo, Flor, es un tema de reinvención del propio PRD. El PRD tiene que reinventarse ahorita mismo y tiene que pasar por los cambios estructurales que tiene que pasar y tiene que haber un cambio en los líderes internos. Y eso es lo que tiene que pasar primero. Ahorita mismo yo te diría que el único partido que hay en Panamá es Panamá y hay que trabajar para Panamá. Yo soy un fiel creyente que el gobierno no es la solución a los problemas. Yo creo que el gobierno es el problema. O sea que mientras más nosotros sinceremos el Estado, no sé si lo podemos disminuir, pero por lo menos que no crezca más, es una vía a la solución. Y los partidos hoy en día le ofrecen muy poco al país. Lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Panamá ahorita mismo son soluciones y mejores actores y actrices que participen. Pero ojo, el PRD ahora mismo tiene una situación ideal, no vista por un partido político hace mucho tiempo. O sea, tienen todas las alcaldías del país, tienen la mayoría de los corregimientos, tienen toda la asamblea, tiene la presidencia. O sea, ¿qué hace falta entonces allí? Porque hay una pieza del engranaje entonces que o que no se conecta o que no existe, pero algo hace falta porque tiene la situación ideal. Yo creo que cada uno jala para su lado, ¿no? O sea, no sé. No, yo creo, Atenógenes, yo creo, y quiero plantearle también el interrogante a Guillermo, yo creo que él lo dijo de una manera muy, muy gráfica, ¿no? Dice, ¿es el PRD la mejor imagen de lo que debería hacer? No. Evidentemente, y vamos a hablar con nombres, con un liderazgo como el de Benicio Robinson. Exacto. Que influye, y todo el mundo tiene la opinión, yo creo que ahí hay unanimidad, influye negativamente en las decisiones que tiene que tomar el Ejecutivo. Con atomización y liderazgos individuales dentro de la Asamblea, dentro de la bancada del PRD, como hemos visto, que no se ponen de acuerdo, se gritan y se discute de manera agria entre los propios diputados y diputadas del PRD en el Pleno, a la luz de todo el mundo, porque esas sesiones son transmitidas por radio y televisión, pues evidentemente ahí lo que está haciendo falta es
un liderazgo que cohesione, porque si bien nominalmente el PRD tiene todas esas ventajas y el gobierno tiene todas esas ventajas, o sea, más o menos poniendo un parámetro parecido a lo que le va a suceder a Joe Biden el 20 de enero, que va a entrar con mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara, pero si no ejerce el liderazgo, va a tener un escenario parecido al que está teniendo el presidente Cortizo en Panamá, Guillermo. Yo creo que el presidente Cortizo tiene hoy en día el brazo operativo del Estado, con mayoría en el partido, para poder ejecutar mucho de los esfuerzos del Estado. La recomendación que estamos haciendo fuera de los que estamos fuera del Estado, en este caso del sector privado, es decirle, señor presidente, acérquese al sector privado, trabaje los planes en conjunto con el sector privado, con las ONGs, con todas las instancias que lo puedan ayudar, y obviamente también con las instancias de las alcaldías y los representantes demás a nivel nacional, pero sobre un plan que se sepa cuál es el plan, que se discuta cuál es el plan y que vayamos a ejecutar el plan. Guille, hablabas de la falta de experiencia de los ministros. ¿A qué ministros te refieres que no tienen la capacidad o la experiencia? No estoy refiriendo a ningún ministro en específico, Flor. Inclusive creo que hay muchos ministros con grandes capacidades. Sin embargo, el reto ahorita mismo es inédito. El reto es tan grande que Panamá lo que tiene que tener ahora mismo en los puestos de los estamentos del Estado es personas con muchísimo camino recorrido, con mucha experiencia, que pueda ayudar a ejecutar mejores planes. Pero si nos basamos en eso... No es un lineamiento para atacar a nadie, pero te hago un ejemplo. ¿Cómo es que Andy Ferrer, que es uno de los actores con más experiencia, con dominio de tema, es uno de los primeros que sale electo? Eso no está bien. Él es un gran representante y así tienen que haber otros. Y hay que poder atraer a otros actores de peso que participen en la cosa política para que Panamá tenga más chance de capitalizar las oportunidades que tenemos hacia adelante. Pero si hablamos de eso, entonces Héctor Alexander calificaría en capacidad y experiencia. ¿Y qué ha pasado? Claro, pero Héctor Alexander hay que rodearlo con un grupo de campeones para poder salir adelante en los retos. O sea, tiene que haber un director financiero del reto del COVID. Tiene que haber un director que administre, por ejemplo, las oportunidades para generar una ley SEM industrial a Panamá. Tienes que fraccionar los retos, fraccionar los problemas, le pones dueñas y dueños y los conquistamos. Y esos dueños y dueñas que conquistamos tienen que ser personas de mucho calibre. Tienes a la Zona Libre de Colón, que factura $0 en Amazon, pero tienen las capacidades físicas instaladas y la interconexión aérea y marítima para ser el proveedor de Amazon de toda América Latina y facturar de 0 a 20 billones de dólares y generar otros 14,000 empleos. Ese tipo de cosas solamente pasan si nosotros tenemos a mejores representantes liderando los esfuerzos. ¿A quién propondrías? O representantes con caminos recorridos. Y Panamá los tiene. ¿A quién propondrías, Guille, para dirigir esta dirección COVID que propones? Eso le toca al presidente, Flor. Hemos propuesto nombres, pero le toca a él seleccionar entre los 3, 4, 5 personas con esas capacidades. Y hay muy buenos panameñas y panameños con las capacidades adecuadas para poder liderar todas estas cosas. Sí, estamos claros que a él le correspondería, pero ¿a quiénes han propuesto ustedes? A varias personas, Flor. Me reservo los nombres porque le toca a los individuos sentirse cómodos que mencionan sus nombres. Imagínate, si no se sienten cómodos mencionándolo, ¿cómo se van a sentir cómodos dirigiendo esto? Guillermo, sin duda en Panamá hay profesionales muy capacitados en todas las áreas. Eso es indiscutible. Sí. El tema es si esos profesionales están dispuestos a aceptar un cargo de esa envergadura con las condiciones que pondría cualquier profesional serio, que sería independencia de las decisiones políticas. Y si el gobierno estuviera dispuesto a aceptar esas condiciones. Es que esa es la ecuación que hay que tratar de lograr. Precisamente eso es lo que estoy diciendo. O sea, tú convocas a un profesional, tú convocas a una persona con ese camino recorrido y lo que le debe aportar mínimo es el espacio para poder gestionar su reto y su cartera sin limitantes, ni puestos, ni imposiciones.
Mira, Katim Vázquez se ganó el puesto, hoy en día es el director general del Canal de Panamá, participó por un proceso de selección y hoy en día lleva el canal de una manera íntegra. Ahora, pero a esta altura todavía se puede hacer algo. O sea, ha pasado, vamos para un año de la pandemia. Las repercusiones y la crisis económica es enorme, quizás histórica para Panamá y muchos otros países, pero en el caso nuestro, muy, muy seria. Pero ¿todavía están a tiempo para hacer esos cambios? Todos los días es una oportunidad nueva para hacer las cosas mejor. Todos los días. Y si nosotros ahorita mismo tenemos un país con todas estas oportunidades, mal favor le hacemos si no tomamos los cambios que tenemos que hacer para poder lograr estas oportunidades. Viene la etapa de la vacuna. Tenemos que tomar las decisiones y tenemos que hacer un cambio de cómo hacemos las cosas, cómo se toman las decisiones, cuáles economías activamos. Viene la etapa de la vacuna. ¿Cómo has visto hasta ahora que se ha descrito lo que van a ser las fases, la llegada, cuando nos comparamos con otros países de la región como Costa Rica? ¿Qué piensas? Panamá tiene la capacidad de ejecutar el proceso de vacunación probablemente más rápido que nuestros países vecinos. La limitante en la vacuna está en los proveedores. Es decir, el reto en la vacuna es poder accesar a más vacunas. El reto de la ejecución, tenemos la capacidad de hacerlo bien. No creo que nos hemos preparado a tiempo. Tiene que haber, tuvo que haber unas licitaciones para las compras de los equipos de frío y cuadrar la logística con algo más de anticipación. Estamos a tiempo para actuar más rápido, pero la limitante va a ser la capacidad de accesar las vacunas. Yo me quedo con una reflexión y un planteamiento que hizo Guillermo, y es donde se está viendo el impacto más severo. El 75% de las empresas que producen riqueza en Panamá son pequeñas y medianas empresas. Y son esas las más vulnerables, precisamente porque son pequeñas y medianas empresas. Y son las que, como nos dijo Helga Barría hace un par de días, el lunes, han estado desamparadas. Es decir, el gobierno ha contratado empréstitos multimillonarios supuestamente para apoyar a ese sector, pero ese sector no siente que ese apoyo le llega. 125 millones habló el presidente que se había destinado. ¿Usted conoce a algún empresario que los haya recibido? No, y hablamos de eso el otro día. Hay que agilizar el mecanismo de poder entregar esos fondos. Hay que generarle experticias al sector privado bancario también para que puedan ejecutar esos préstamos a estas pequeñas empresas. Y se tiene que trabajar de la mano de la empresa privada, o sea, el Banco Nacional y como Banco del Estado, trabajar con los bancos del sector privado para poder hacerle llegar los fondos a las pequeñas y medianas empresas. Y tiene que ser de una manera mucho más efectiva. Es difícil para ellos, máxime si estos pequeños empresarios no están acostumbrados ni a llenar la información para poder accesar a fondos. O sea que hay que acompañarlos en el proceso. Guillermo, usted puso el ejemplo de Alejandro Ferrer, ex canciller, como una salida inexplicable, pero también hubo la salida inexplicable en su momento de la ministra de Salud, Rosario Turner, que también reunía las características de idoneidad técnica y experiencia política. ¿Por qué no se nos dan esas explicaciones? Es decir, la gente especula, en el caso de Rosario Turner, de que fue por el tema de los negociados de los ventiladores y demás, que le costó el puesto al viceministro de la presidencia. Pero todo el mundo señala que él era un chivo expiatorio. En el caso de Alejandro Ferrer también hubo especulación. Ya esa especulación fue negada por la actual canciller, de que algo tenía que ver con el tema de la vacuna, de la compra de las vacunas. Entonces vemos que hay sacrificados los buenos, pero los que son objeto de cuestionamientos continúan en el equipo de gobierno. ¿Es eso sostenible? ¿Por cuánto tiempo más? A ver, le toca al presidente escoger un equipo de grandes ligas para jugar el juego de las grandes ligas. Digo, hay muy buenos jugadores en la liga y saben jugar béisbol muy bien y todo eso está muy bien, pero para poder jugar el juego de las grandes ligas necesita un equipo de grandes ligas.
y no está convocado. Y el reto es un reto de las grandes ligas. Es decir, el director técnico es el que está fallando, digámoslo así, en términos deportivos. Tiene que abrir la ventana, yo creo que lo tienen cuenteado, yo creo que al presidente hay que llevarle otra solución y tiene que no solamente oír, sino escuchar. Digo, pero un presidente que se deje cuentear, o sea, el problema no lo tienen los que cuentean, ellos llegan hasta donde se los permite. Puede ser. Yo creo que la presión que estamos ejerciendo de la sociedad y de la empresa privada es presión para que el presidente sume a equipos diferentes en la cosa pública. Antes de terminar, ¿cuánto ha afectado la pandemia a la industria del café en Panamá? En el sector del consumo nacional mucho, porque está todo cerrado, restaurantes cerrados, limitados sitios de todas las oficinas cerradas, o sea que el consumo nacional ha bajado mucho y ha afectado a las empresas de una manera importante. Los que exportan café de alta calidad, mientras se fueron abriendo los mercados, sí han podido capitalizar eso. Por ejemplo, China estuvo cerrado por un montón de tiempo, China compra mucho café de lujo de Panamá, o café de alta calidad de Panamá. Japón compra café, Estados Unidos compra café, o sea que estando esos países cerrados o limitado el consumo, ha afectado las exportaciones. Y ahora, la logística de la recolección del café también tiene unos retos importantes y unos costos asociados adicionales importantes, porque la mano de obra que es novel, que viene a las fincas para cosechar el café, tiene unas limitantes por el COVID. O sea que la industria estaba impactada de manera importante. Se lo pregunto, el otro día conversaba con Guillermo Chapman y él decía que al hablar de reactivación económica se debe buscar los diferentes sectores más que una política plana, sino por sector, por área, por región. A su juicio, ¿cuáles serían esas regiones y esas áreas que deben ser como la punta de lanza para poder echar a andar nuevamente la economía? Mira, turismo sin lugar a duda. Inclusive Panamá acaba de pasar una ley muy buena para la inversión en turismo y va a traer grandes inversiones y va a generar grandes empleos. Este va a ser un año de poco turismo per se, pero sí de mucha inversión en turismo. Y hacia adelante el turismo le va a generar a Panamá no solamente plazas de empleo para generar la infraestructura de turismo, sino empleos sostenidos en el tiempo para servir al turista. O sea que es una industria que genera empleo en el campo para los productos que la gente consume cuando viene a Panamá, hoteles, estadías, restaurantes, vuelos. O sea, el tema de turismo para Panamá le va a generar mucho espacio a la economía. Otro sector que tenemos que apoyar es la agroexportación. Panamá tiene grandes oportunidades para capitalizar de la misma manera que lo estamos haciendo ahora con el banano y el café, con cacao y muchas otras cosas. Y tercero, en el tema de logística y todo el valor agregado, muchas de las empresas en el mundo están sobrepeso en Asia y hacen demasiado de sus productos en Asia. Se han visto expuestos a que depender de Asia en todo lo que hacen es un poco peligroso, y Panamá tiene unos costos de flete muy atractivos hacia el continente americano y con una ley, como le llaman la ley la ley SEM, hay una oportunidad importante para hacer una ley semi-industrial y muchas de estas empresas muden parte del valor agregado que generan los productos en Panamá. Yo creo que esas son las tres áreas donde pudiéramos generar grandes oportunidades de empleo. Hombre, Guillermo, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Muchas gracias Guillermo. Saludos. Tenemos una pausa, ya regresamos. Hola, ya estamos de regreso con más. En verdad, para despedirnos, porque se nos ha acabado el tiempo. Oye, pero interesante que el planteamiento del invitado fue que no hay gerencia contra el COVID. Y eso es una verdad de apuño. Es verdad. Eso está evidenciado en los resultados. Cuando tú no tienes un gerente al frente de una empresa, los resultados son paupérrimos. O sea, no, el doliente es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es la entidad técnica. Entonces, a la hora de tomar decisiones, todo queda disgregado. Nadie piensa, miren, el tema de las playas no hace sentido. La verdad, no hay coherencia en la decisión de las playas versus... si se ponen a ver en el cuadro, ponen las playas al mismo nivel de los casinos de contagios. Sí, increíble. Se lo ponen en el mismo grupo, increíble. Lo ponen.
Entonces, y yo estoy seguro que en las playas, durante toda la pandemia, debe haber un bajísimo nivel de contagio. Es que como no nos dicen... Pero es que lo vimos el otro día. Una persona información paseando en la playa y la detienen. Sí, sí, no. O sea, ¿qué tipo de riesgo de contagio puede tener esa persona? O una persona corriendo con una mascota, ¿qué riesgo de contagio puede existir allí? O sea, eso es no sopesar decisiones. Entonces, ahí vienen las inconformidades de todo el mundo. Uno puede entender a Tenógenes y Flor que el virus nos sorprendió a todos, que es una enfermedad nueva, que ha requerido de estudios científicos las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Todo eso. Pero si además de todo eso le sumamos la falta de gerencia, pues ahí tenemos el resultado. Quizás todo no deseable, ¿no? El problema arrancó cuando el propio presidente se declaró el comandante en jefe de la guerra, ¿recuerdan ustedes? Cuando recién comenzó. Por ahí arrancó todo. Porque entonces el presidente, obvio, no tiene el tiempo para tratar todo el resto de los problemas nacionales y también suma al tema de la pandemia. Entonces, al final, sí es cierto, quedó sin doliente, se quedó sin gerente, se quedó sin responsable. Y recuerdan las primeras conferencias, en la larga cuarentena que tuvimos, la más larga de la historia del mundo, es que era el propio ministro de Seguridad el que estaba al frente de las operaciones, porque eran operativos, prácticamente operativos militares lo que estábamos teniendo aquí, y no era ese el objetivo, siendo un problema realmente técnico. Oye, y sigan haciendo los policías sus retenes privados. Ayer en la ruta de evacuación hacia mi casa, me topé... Ya hasta no cumplen con el reglamento. Me topé con un retén formado por 2 policías de bicicleta. Increíble. Sí, porque... Oye, están en caballo también. También a caballo. A caballo, para que sea serio y te organice. Pero ¿dónde está? En la India dormida. En la India dormida. No sé dónde. En la India... Regresó a la caballería, a la policía. Nos estamos en el 2000, en el 2001, en el 84. Pero realmente, o sea, tú vas por una avenida y hay 2 policías de bicicleta. Cualquiera te pide la cédula ya. Con su retén. Increíble. Bueno, terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Hasta mañana. Hasta mañana.